Han pasado 10 años y en 10 años pensamos que todo iba a ser diferente. Pero esa era la mente del hombre. Ese era el plan del hombre. Pero Dios tiene otra mente y otro plan. Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Hay veces pensamos de una manera, pero Dios piensa de la manera correcta. Y muchas cosas de las que han sucedido tenían que suceder, porque tú no puedes llevar una iglesia como el ángel que Dios ha puesto en la iglesia sin tener la experiencia de Dios, de conocer a Dios, de caminar con Dios en las buenas y en las malas, de estar seguro que no hay nada imposible para Dios, de que si una vez que le conociste y pusiste y descansaste tu fe en el amor de Cristo, no importa por el valle de sombra que estés pasando, Cristo está contigo. Él dice, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Y esto ha sido un journey, ha sido un largo caminar en obediencia a Cristo. Esa es de la única manera que nos podemos gozar, que sí hemos cometido errores, somos seres humanos, pero a la misma vez hemos sido obedientes, no nos hemos desviado o apartado o hemos apostatado nuestra fe en Cristo. No hemos ido a buscar ningún otro Dios, porque hemos entendido que Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hemos seguido y hemos ido contra viento y marea, y en realidad hemos visto de todo. Hemos visto sanidades, hemos visto maravillas, hemos visto milagros y hemos visto prodigios. En el área buena, en la parte donde la iglesia debería siempre estar. Porque la iglesia de Dios se reúne para eso, para ver sanidades, maravillas, milagros y prodigios. Para eso vino Jesucristo. Pero el enemigo es astuto. Y cuando una iglesia como esta, que no ha abandonado su fe y ha seguido adelante, plantada sobre la roca, escuchen, el enemigo está de cabeza. Y el enemigo ha tratado con nosotros de tratar de destruir lo que Dios ha plantado. Pero recuerden que lo que Dios pone, lo que Dios da, no existe nada ni nadie que te lo pueda quitar. No existe devil in hell that could take it away from you. No existe. Y gracias a esa fe hemos continuado y hemos seguido. Y tengo un tema hoy que es de sanidad, un tema de fe, pero de una sanidad diferente. Y voy a ir a un texto bíblico que quiero que me acompañen, porque sí sabemos que Jesucristo vino a salvar y a sanar al mundo, ¿verdad? Jesucristo vino a sanar al mundo. Jesucristo vino a sanar al ciego. Jesucristo vino a sanar al paralítico. Jesucristo vino a sanar al enfermo, ¿verdad? Pero hay sanidades que no son físicas, que no las ves. Son sanidades que necesita el pueblo de Dios interiormente. Y que mientras que esas heridas no se hayan sanado espiritualmente, el pueblo de Dios no puede crecer. Porque hay ciertos dolores internos que existen aunque no quieras tú que estén, producto de todo lo que hemos pasado. Pero quiero enseñarles que Jesucristo sí vino a sanar al mundo, aunque de la sanidad que les voy a hablar hoy es totalmente diferente. Y quiero llegar al tema de hoy. El tema de hoy dice, porque algo grande viene. ¿Cuántos saben que algo grande viene? Amén. ¿Cuántos están esperando algo grande del Señor? Amén. Él dijo hace un mes atrás, algo nuevo Y diferente. ¿Y cuántos están esperando que eso nuevo y diferente sea Amén. grande? Amén. Tenemos que aprender a pensar, pueblo de Dios. Escuchen, de ahora en adelante yo quiero que esta iglesia pequeña en cantidad, pero no en calidad. Amén. Calidad espiritual es la que necesita la iglesia de Dios. Y quiero que aprendan, escuchen, porque hay una gran confusión en esto. Pensar grande y tener una gran visión,
Escuchen, no es avaricia. Escuchen, no es avaricia, no es materialismo. La visión te la da Dios. Y la visión es espiritual. Y tus pensamientos, si son de Dios, son espirituales. Pero Dios es grande, poderoso. Dice la palabra que el creador del universo, ese universo se sienta en la palma de su mano. ¿Se imaginan ustedes cuán grande es nuestro Dios? Les voy a enseñar a que aprendan a pensar en grande. Aquel que piensa pequeño, pequeño se queda. Pero aquel que piensa grande, aquel que sueña grande, grande llega. Grandes cosas alcanza. Porque el que piensa y el que sueña y el que ve grandes visiones es positivo. Y la palabra de Dios es totalmente positiva. La palabra dice que todo lo que tu boca confesare, eso será. ¿Hay algo más positivo que eso? Si tú confiesas sobre tu vida positividad y sobre tu ministerio, tu iglesia, tus pastores y tus hermanos, todo lo mejor, ¿qué va a suceder? Lo mejor. Y eso es lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Quiero que aprendan a crear dentro de ustedes ese buen hábito. Existen los buenos hábitos y los malos hábitos. Los malos hábitos eran los que traímos cuando vinimos a los pies de Cristo, de los cuales todavía muchos de ellos estamos trabajando, ¿verdad? No se sientan mal por eso. Los malos hábitos son mucho más difíciles de dejar que los buenos hábitos. Pero cuando ya tú viniste a los pies de Cristo, ya no eres tú el que tienes que trabajar con tus malos hábitos, sino Cristo. Y Cristo va a quitar tus malos hábitos cuando Él crea que es el tiempo correcto de que ya tú puedas andar sin esos hábitos. Porque hay quien no se le quitan los hábitos y crean otros hábitos que se llaman orgullo. A Pablo Él le dijo, Pablo le pidió que le quitara aquello del cual él ya no podía vivir con él, el aguijón de Pablo. Y el Señor le respondió, le dijo, 3 veces me has pedido, pero bástate con mi gloria. No te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque él sabía, él conocía a Pablo. Sabía que Pablo era un hombre fuerte. Quizás si le quitaba aquel aguijón, se olvidaba de Cristo. Hay veces que hay cosas, hay malos hábitos que todavía quedan y el Señor los está limpiando y los va quitando y va sacando y purgando de nuestras vidas poco a poco. ¿Saben cómo se llama eso? Sanidad progresiva. Él no te lo va a quitar todo de un momento. Es malo para ti. Es malo para muchas personas. Él va trabajando y va trabajando y hay veces que tú dices, ¿cómo es posible que después de tantos años todavía? Déjalo en la palabra del Señor, no te preocupes. La preocupación no es de Dios. Ocúpate del reino y Él se ocupará de tus malos hábitos. Hay que pensar positivo. Hay que tener una mente abierta. Cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que el Señor nos recomienda es renovar nuestra mente. Y entonces sabemos que Dios, Cristo, vino a sanar. Y quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Cuando estén ahí, pueblo de Dios, digan amén. Alabado sea tu nombre. Alábale que vive. Amén. Cristo vive. Cristo vive. Amén. Alábale que Él vive. Juan capítulo 5. Capítulo 5. El cuarto de los evangelios. Capítulo 5, versículo 1 dice, cuando estén ahí digan Amén. gloria a Dios. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos. ¿Qué dice? De enfermos. Es decir, los enfermos siempre han existido. Escuchen, aún antes de venir Cristo, los enfermos siempre han existido. Aún dijo Él en su palabra, en el libro de Deuteronomio, que siempre van a existir enfermos y menesterosos, pobres. Siempre han existido. ¿Saben para qué? Para lo que van a escuchar ahora. Para la gloria de Dios. Para que todo aquel que cree en Él pueda ser sanado. ¿Cuántos quieren ser sanados? Amén. No simplemente de lo físico que yo puedo ver,
de lo que nadie más puede entender porque no ve, pero Él sí. Porque es entre tú y Él. Cosas ocultas que hay en ti que tú no las quieres decir, pero Él las sabe. Y que hoy tú se las vas a poner en su mano para que Él te sane interiormente. Y cierre esa herida con el Espíritu Santo de Dios y lo selle para siempre. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Esta es una sanidad física. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, no dice cuándo, de tiempo en tiempo, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿qué pasaba? Quedaba sano. De cualquier enfermedad que, ¿de qué quedaba sano? De cualquiera que tuviese. De cualquier enfermedad. Quiere decir que Cristo sana, escuchen, todo. Hay quienes no eran cojos, hay quienes no eran ciegos, hay quienes no eran paralíticos, pero estaban allí porque eran envidiosos, mentirosos. Y eso está dentro de ti. Y hay cosas, muchas de esas cosas que no queremos dejarlas saber, pero que Dios las sabe y que no, tú no lo puedes engañar. Y que Dios te dice, hoy te voy a sanar de muchas cosas que muchos no saben de ti, pero tú sí. Y yo también, dice el Señor. Yo te voy a sanar. Porque hace falta que esas heridas se cierren. ¿Saben? Una de las mayores, escuchen hermano mío, una de las mayores heridas del pueblo de Dios, que no todo el mundo ve, y que Dios hoy vino a sanar. Raíces de amargura. Hay pueblo de Dios todavía amargado, escuchen, por cosas que han pasado, que ya no tienen resultado, que se olvidaron y que Dios la olvidó, pero que sin embargo tú todavía sigues machacando en ella. Y que de vez en cuando le abres puertas de dolor. Y vienen y te atropellan y te vuelven a hacer una raíz más. Escuchen, cada vez que hace una raíz más, es más profunda, más difícil de arrancar. Y mi Dios te está diciendo, hoy yo las voy a cortar de abajo. Aleluya. Yo te voy a sacar. Gracias. Porque tú necesitas que tu sanidad sea completa. Para poder entrar en el reino de Dios, escuche, vino Jesucristo. Todos creen que Jesucristo vino simplemente para que lo viéramos. No, Jesucristo vino a sanarnos. Totalmente. ¿Están recibiendo algo? Aleluya. ¿Cuántos van a ser sanados? Amén. Amén. Gracias. De movimiento del agua y quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Escuche, de cualquier enfermedad quedaban sanos. Si había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. No era un día, no eran dos, eran 38 años de enfermedad. Pero no se apartó nunca del estanque. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Jehová, y mis caminos y mi tiempo tampoco es tu tiempo. Yo soy el creador del tiempo. Yo creé los tiempos. Dice la palabra que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él estuvo 38 años. Para Él quizás haya sido mucho, pero no para Cristo. Cristo sabe cuándo Él tiene que venir, en qué momento y a qué hora. ¿Cuántos lo están esperando? Porque yo lo estoy esperando hace 25 años que lo conocí y todavía no ha llegado, pero yo estoy seguro de que algo grande viene. Aleluya, santo. Y que mi Cristo está al doblar de la esquina. ¿Cuántos escuchan la noticia? ¿Cuántos están escuchando la noticia? ¿Qué está pasando con Israel? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué le hicieron a los 3 israelitas? ¿Qué le hicieron al primer israelita que cogieron, que fue a visitar a su primo, un muchachito joven? Y entonces ahora los palestinos están haciendo aquí en Miami, se están reuniendo para que pare el ataque de Israel contra Palestina cuando ellos iniciaron
la guerra. Ajá. La defensa es permitida. Tienes que aprender a defenderte. Nosotros los cristianos, el pueblo de Dios necesita de nosotros ahora. Ellos están bombardeando con misiles al pueblo de Palestina. Pero la guerra, dice la palabra de Dios, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que habitan en regiones celestes. Huestes de maldad que habitan en regiones celestes. Pero ellos no conocen eso. ¿Por qué? Porque ellos no leen el Nuevo Testamento. Imagínense que ellos no conocen a Jesucristo. So, es la necesidad, es ahí donde está escrito en la palabra que nosotros tenemos que ir ahora a ministrarles a ellos palabra de Dios para poder sanar esas heridas. Son heridas internas que nacieron desde el comienzo de esta Biblia, que nacieron cuando Abraham y Sara cometieron el error de coger una esclava y desviar la promesa de Dios. Quedó embarazada, salió un hijo, se llamó Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Dios le prometió un reino, pero no el reino de la promesa. La promesa venía a través de Isaac. Y ahí la guerra santa. Es la guerra de la confusión, la guerra de la mentira. Pero todo eso está escrito. Cristo está al doblar de la puerta. Algo grande viene. Y dice que antes de que algo grande suceda, yo tengo que sanar. Porque Él vino a buscar pecadores a la sanidad. A la sanidad de tu alma. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, estás sanando tu alma. Cristo te toca y te sana, te salva y te liberta. Aleluya. Den un aplauso, Señor. Gracias, Señor. Hay confusión en el mundo, pero en la palabra de Dios hay verdad. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que... Este paralítico estaba ahí hacía 38 años. Ellos están peleando hace más de 2000 años. Y no se les ha aparecido Cristo. Porque se les apareció hace una vez, hace más de 2000 años, y a los suyos fue. Y los suyos no la recibieron. Y nosotros, aquellos que estábamos destinados al infierno, nos regaló por su gracia, nos extendió esa salvación para sanar y salvar nuestra alma. Aleluya. Dice la palabra. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba años, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres ser? Hoy te está preguntando lo mismo a ti. Mi Dios te está preguntando hoy lo mismo a ti, lo mismo a ti, pueblo de Dios. Si tu sanidad es física, si tu sanidad es espiritual, si es interna, hoy Cristo te está preguntando lo mismo a ti. ¿Quieres ser sano? ¿Lo quieres? Hay cosas que no se pueden, escuchen. Se puede ocultar al hombre. Se puede mentir al hombre, pero no se puede mentir a Dios. No te sientas mal delante de tus hermanos decir yo necesito una sanidad. No te sientas, no te abochornes, que no te dé pena, porque yo no te puedo sanar, pero Cristo sí. Aleluya. Tu hermano no te puede sanar, pero Cristo sí. Y todo el mundo la necesitamos. La sanidad es para todo el mundo. Cristo vino a sanar al mundo. Y ese hombre que yacía por 38 años acostado, ustedes se imaginan un hombre que es paralítico y que dice que había una multitud de enfermos, cojos, ciegos, que estaban alrededor del estanque, que cuando veían o escuchaban el agua moverse, se tiraban. El primero que caía, quedaba sano, pero él era paralítico. Pero cada vez que caía uno y el molote se iba, echaba un poquito para adelante. Y se iba echando un poquito para adelante. Quiere decir que su fe nunca caducó. Y cuando Cristo lo vio,
Le dijo, ¿quieres ser sano? Mire la palabra. Señor, le reconoció. ¿Cuántos reconocen que Cristo es el Señor de tu vida? Amén. Y el Salvador y Sanador de tu Amén. alma. Ay, santo. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, poquito a poco, otros descienden antes que yo. Pero la sanidad de Jesús es para todo el mundo. Jesús le dijo, levántate y sana. Levántate y sana, porque algo grande viene para ti. Levántate y sana, le dijo, toma lo que es tuyo. Y Dios te está diciendo hoy, pueblo de Dios, no puede haber duda en tu corazón. Si tú has creído que es Cristo el sanador, levántate y sana, porque algo grande viene para ti, tu iglesia. Denle un aplauso a Cristo. Gracias. No importa los años, no importa el tiempo, no importa lo que vaya a suceder, la palabra es promesa de Dios. Está escrita y todo lo que está escrito es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, promesa del cielo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aquí está escrito. Recuerdo que cuando los segundos patriarcas, es decir, los patriarcas después del diluvio, Abraham y su familia, cuando Jehová le llamó, le dijo, deja tu parentela, te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Él obedeció la clave del reino, obedecer la voz de Dios, y de ahí creció una familia, y creció y nació Isaac, Jacob, y de ahí siguió la heredad de todos ellos. Y recuerdo que el hijo de Jacob, el más chiquito, José, fue el que tuvo los sueños grandes. Sus hermanos le envidiaron, tenían heridas por dentro. Sus hermanos le envidiaron, tenían raíces de amargura. Sus hermanos le envidiaron y trataron de matarle. Pasaron 13 años en la vida de José y llegó a ser el segundo de Faraón. Y después pudo traer a toda su familia a la tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Y dice que los que entraron en Egipto fueron 70, incluyendo los hijos de José. 70. Escuchen, 70 hombres. 70 hombres del pueblo escogido de Dios. El pueblo hebreo. Y dice la palabra en el libro, vamos a ir al libro de Éxodo. ¿Cuántos quieren ir a la palabra? Amén. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 1. El segundo libro del Pentateuco, libro de Éxodos, escrito por Moisés. Capítulo 1, cuando estén ahí digan amén. Alábale que vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando estén ahí, hermano, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el libro de los Éxodos, capítulo 1, versículo 1, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Entraron ahí. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Desaparecieron todos. Esa generación. Y los hijos de Israel, ¿qué pasó? Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos ¿qué? La tierra. La tierra, ¿de qué se llenó? Del pueblo de Dios. Eso es lo que le hace falta a esta tierra. Esta tierra de hoy necesita llenarse de cristianos, no de testigos de Jehová, no de otras religiones, no de ninguna secta. Necesita llenarse de cristianos. Les voy a explicar por qué. Miren lo que dice la palabra. Y se llenó de ellos toda la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, es decir, un nuevo faraón que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Si pudiéramos decir nosotros: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre ellos comisionados, tributos, molestados. Ahí hicieron que cogieran todos aquellos primogénitos y los mataron. Le dijeron a las parteras que cada vez que cogieran una hebrea que tuviera un hijo varón, lo mataran. Y si era hembra, le dieran entrada. Pero las parteras no podían desobedecer a Dios. Y no lo hicieron, y mintieron, pero mintieron a favor de Dios. Porque le dijeron de que las hebreas eran mucho más fuertes que las egipcias. Y que cuando parían, parían solas. Y que muchas veces ya llegaban con el niño, no podían hacer nada. Y ahí nació un caudillo, nació un hombre que Jehová usó, escuchen, para sanar las heridas de un pueblo de esclavitud por 430 años. El pecado de Israel no era simplemente un pecado exterior, físico, una sanidad. No, Israel llevaba 430 años esclavo de un reino, de un gobierno. Avasallados, atribulados, maltratados, pero clamaban a Jehová. Y quizás como este hombre que estaba en el estanque y llevaba, ¿cuánto? 38. 38 años. Y llegó Cristo, ¿verdad? Bueno, ellos llevaban 430 años esperando y clamando a un Dios que no les oía según ellos. Pero vuelvo y les digo, tus caminos no son, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi tiempo, dice Jehová, no es tu tiempo. Y Dios sabía lo que tenía que hacer con el pueblo de Israel. Y antes de poder sacarlo de aquella esclavitud, tenía que sanar sus heridas. Tenía que sanar aquello que había dentro de ellos que decía, llevamos 430 años clamando a un Dios que no nos oye. ¿Sabías tú que pecado no es simplemente hacer lo malo, sino que dejar de hacer lo bueno también es pecado? Nació Moisés, vivió 40 años con los egipcios, es decir, en contra de su pueblo, pero ¿saben quién lo crió? Su mamá, una hebrea que le dio a conocer el Dios de los cielos y que le dio a conocer cuál era su raíz, de dónde había nacido. 40 años viviendo con los egipcios, un día vio que un egipcio abusaba de un hebreo y lo mató. Y se fue y huyó escondido de Dios por otros 40 años. Dios tenía que sanar esa alma para poder usarla como un caudillo. Todos nosotros necesitamos sanar esas heridas que tenemos por dentro para que Dios nos pueda usar como caudillos. Hay un pueblo que necesita que tú seas el caudillo de Dios. Porque algo grande viene si tú te dejas sanar. Aleluya. Si tú te dejas sanar, algo grande viene para esta tu iglesia, para ti, pueblo de Dios, y para ese pueblo que está allá afuera. Porque después de 430 años, Dios le dio la libertad. A quien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo grande vino para ellos después que fueron sanados. Y después que también sanó a Moisés, se le apareció en la zarza ardiendo y le dijo, yo soy Jehová tu Dios. Vayan conmigo, Éxodo capítulo 3. Ahí mismo, capítulo 3. Capítulo 3, Moisés se había apartado, se había casado, había tenido hijos. Estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro, cuando de pronto en el camino, apacentando las ovejas, trabajando, se le apareció una zarza ardiente. 40 años después, escuchen, de los otros 40 años, es decir, que ya Moisés tenía 80. No importa la edad que tú tengas, cuando Dios te va a usar, Él te va a sanar primero. No importa el tiempo que tú hayas esperado, si Dios te va a usar, Él te va a sanar primero. ¿Cuántos quieren ser sanados hoy? Amén. Aleluya. No importa cuál sea tu enfermedad o tu herida tan grande, ni Dios la sella con el Espíritu Santo de Dios, te sana y te usa. ¿Cuántos quieren ser caudillos? Aleluya. Y dice que iba apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de quién. Jehová. ¿Se le apareció quién? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Cristo Jesús. Y se le apareció Jesús, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Él estaba mirando una zarza en un matorral, y aquello ardía y ardía y ardía y no se consumía. Algo tuvo que llamar su atención. Cuando mi Dios te quiere sanar, mi Dios va a llamar tu atención. Y aunque tú quieras mirar la espalda, se te va a aparecer por este lado. Te miras para acá y va a venir por aquí. Y te miras para acá. Del norte, del sur, del este y del oeste. Va a llegar mi Dios a sanarte cuando Él quiera. El único que tiene que estar dispuesto eres tú. Y Moisés lo estuvo. ¿Cuántos están dispuestos para ser sanados hoy? Otra vez más le pregunto. Mi Dios quiere sanar heridas grandes que hay aquí en esta iglesia. Heridas internas. Raíces de amargura que tienen que echarse fuera. Y el único que la puede sacar se llama el Cristo de la gloria. Te vas a sentir libre. ¿Cuántos pesan más de 200 libras aquí? Nadie te va a decir eso. Yo simplemente le iba a decir que se va a sentir muy ligerito. Se van a sentir con 100 libras. Se van a sentir con 100, se van a sentir con 100 libras. Vaya aquí yo. Ahí, se van a hoy vas a salir de aquí. Hoy vas a salir de aquí en el aire, ligerita. Mi Dios. Ya somos dos. Aleluya. Mi Dios ha escogido un pueblo lindo en ustedes. Ustedes son un pueblo lindo de Dios, hermanos míos. Ustedes no están aquí por casualidad. Hay muchas cosas que tienen que suceder en la vida de los siervos de Dios para que mi Dios pueda purgar tu fe. Para que todo lo que no es de Dios salga y quedes limpio, santo, sanado, purificado. La purificación es un proceso de sanidad que te lleva a esa santidad donde Dios quiere trabajar contigo. Aleluya. Dios no puede trabajar en un cuerpo corrupto. Dios tiene que trabajar en un cuerpo buscando la sanidad y la santidad de Dios. Eso se llama sanidad progresiva, que te va a llegar a la purgación de todo lo que no es de Dios. Pensamientos que no son de Dios, raíces de amarguras que no son de Dios, que salen cuando tú menos lo esperas. Moisés estaba lleno de raíces de amargura. Imagínense abandonar la vida que había vivido. Pero no simplemente la vida que había vivido. Moisés tenía una guerra interna. ¿Por qué? Porque no era simplemente que él quería vivir la vida que había vivido. No, es lo que él sufría por el pueblo que no vivía la vida que él había vivido. Él lloraba por su pueblo. Tenía raíces de resentimiento por lo que le hacían los egipcios a su pueblo. Los egipcios no podían sentir lo que Moisés sentía. Porque Moisés vivió en el Capitolio. Pero era la Habana Vieja. En el Capitolio todo está lindo y pintado. La Habana Vieja está cogida con apuntalada completa. Ahí vive el pobre. Pero Moisés vivía en el Capitolio siendo de la Habana Vieja. Eso, él sabía lo que se sufría en la Habana Vieja. Él sabía lo que le dolía a aquel pueblo que estaba en la Habana Vieja, que no tenía lo que vivía en el Capitolio. Y mi Dios tuvo que saber todo eso. ¿Cómo lo sanó? Dándole la oportunidad de poder llegar a su propio pueblo y sacarlo del cautiverio. Aleluya. Mi Dios va a sanar hoy grandes cosas que ustedes van a dejar ir hoy. Hoy se las van a poner en las manos del Señor. Y hoy se van a ir de sus vidas y nunca más se van a acordar de ellas. Aleluya. No se van a acordar nunca más de ellas. Mi Dios no lo va a permitir. Mi Dios te va a dar la fuerza de Filipenses 4:3 para que cada vez que vengan a ti tú las puedas echar fuera. Y te va a recordar que 2 Corintios 10:4-5 dice que las armas de nuestra milicia, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortaleza de todo lo que no es de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Se le apareció la zarza.
Y miró y vio que era una zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran... ¿Qué fue lo que vio? Iré yo ahora y veré esta ¿qué? Éxodo capítulo 3, versículo 3. Y veré ¿qué? Esta gran visión. ¿Qué cosa vio Moisés? ¿Vio algo chiquitico? ¿Cuántos van a pensar grande? ¿Cuántos van a dormir y a soñar grande? ¿Cuántos van a tener grandes visiones? Mi Dios es un Dios de grandes visiones. La visión pequeña, escucha, la visión pequeña es una raíz de amargura, es una mentira de Satanás. Porque tú fuiste creado para ser cabeza y no cola. Aleluya. Tú fuiste creado para estar arriba y no abajo. Él vio una gran visión. Y Dios te está diciendo, te invito, miren para acá. Embúyate a pensar grande, a soñar grande, a ver grandes visiones. Y Dios te las da. Y Dios te sana todo lo que no es de Él. Todo lo que no es de Él. Y eso que, esas visiones pequeñitas, de ahora para ahorita son mediocres. Dios no es un Dios mediocre. Aleluya. Y vio una gran visión, dice la palabra de Dios. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué cosa es? Tierra santa. ¿Qué cosa es? Tierra santa es. Es decir, para poder llegar a ver esa visión, para poder llegar a tocar la visión que Dios te dio, tienes que darte cuenta que es santa. Y para poder llegar a esa santidad, tienes que practicarla. La práctica te lleva a la perfección. Hay quienes dicen, no podemos ser santos. Sí podemos ser santos. Somos santificados y justificados pues por la sangre y por la fe en Cristo Jesús. Eso sí podemos tratar de caminar en santidad y en pureza. Sí podemos tratar de caminar como Cristo caminó. No quiere decir que tú seas Cristo, pero sí puedes tratar. Y si tratas, practica. Y si practicas, perfecciona. Y Dios lo vio venir y le dijo, no, quítate el calzado de tus pies porque es que está aquí. Miren lo que le dice. Miren lo que dice pero el otro versículo. Miren lo que dice el otro versículo. Dice, y dijo, yo soy Dios de tus padres. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Dios de quién? Dios de la promesa. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de quién. ¿De quién vio la aflicción? ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que vio? El sufrimiento, las raíces de amargura de su pueblo. El pueblo que él escogió, nadie se lo dio. Él lo escogió. Jehová escogió el pueblo hebreo. Y después de 430 años, su pueblo sufría amargamente. Dice que los ponían a trabajar con ladrillos, con cántaros y con piedras. Trabajo duro. Pero clama a mí y yo. Jeremías 33:3. Ellos clamaron a Dios. Dios mandó un caudillo y les dijo, yo he visto que la aflicción de mi pueblo. Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído que a causa de qué, pues he conocido que sus angustias. Aleluya. Y Dios te está diciendo, no importa, escucha pueblo de Dios, tú eres el pueblo adquirido de Dios, hay algo mejor en ti. Dios pagó por ti un precio, el otro lo escogió, por ti pagó un precio de sangre. Pueblo adquirido de Dios, nación santa, eres tú. Él también escucha tu aflicción. Él también ve tus raíces de amargura, las cuales hoy Él quiere sanar. No importa lo físico, la enfermedad física ya está sanada. La más difícil es la que está interior, la que nadie puede ver, pero que Dios conoce. Y Dios quiere sanar tu alma hoy. Él no quiere estar aquí por gusto. Dios no es un Dios de venir en vano. Cuando Dios viene, Dios sana, Dios salva y Dios liberta. Aleluya. Algo grande viene para ti hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Pueblo de Dios. Gracias. Créelo, recíbalo. Está preparado para
recibirlo? Recíbelo, pueblo de Dios, porque mi Dios quiere sanar cualquiera sea tu raíz de amargura. Cualquier cosa que esté habitando en tu corazón que no sea de Dios, mi Dios quiere hoy purgarlo, quiere echarlo fuera.